Primero sobre lo primero que planteaba. Uno de los objetivos de los enemigos de la democracia, existió antes Grecia, desde los tiempos de Pericles, es la reducción de la democracia. Pero ha ocurrido en todas las revoluciones democráticas, ocurrió en la Revolución Francesa, después la Revolución Norteamericana, que fue también muy importante, todas de derecha, por cierto, y también una revolución muy poco conocida, que es la Revolución Inglesa de 1689, que dejó los cimientos para lo que actualmente es la monarquía británica, que es una monarquía sin poder, en donde quien manda de verdad es el Parlamento. Bueno, en todos esos movimientos siempre al final han sido manejadas por las élites. El caso norteamericano es muy significativo, por cierto. Lo que se persigue es, vamos a ver, la democracia es el gobierno del pueblo, pero nosotros no queremos que el pueblo tenga el poder, porque, digamos, los white poor, como llaman los norteamericanos, los blancos pobres, y no digo ya los negros que entonces no votaban, ni las mujeres tampoco, como se unan, gobiernan. Entonces, claro, desde las élites del poder hay pánico a la democracia. La solución máxima siempre ha sido dar un golpe de Estado y cargarse la democracia y que, bueno, que volvamos o que impere un sistema autocrático. Pero hay otras estrategias más civilinas. Y la civilina yo le llamo la jibarización de las cabezas democráticas, que tiene una doble lectura. A la primera ya me he referido, la jibarización de las cabezas humanas, de las nuestras, cada uno de nosotros. Jibarización ya saben lo que significa, es la disminución de las cabezas que hacían una tribu amazónica que entró en contacto con los españoles, ¿no? Cuando llegamos o llegaron a América. Reducir nuestras cabezas para que pensemos lo menos posible, para que adolezcamos de todos los defectos que he dicho y tengamos muy pocas virtudes. Pero al mismo tiempo, jibarizar también las instituciones democráticas. ¿Y eso cómo se hace? Que la gente cada día vote menos. Se trata de reducir la democracia. Fijaros que el proceso de la abstención es galopante y no es casual. O sea, se insiste para que la democracia tenga los menos actores posibles. Por eso, y a veces tengo discusiones con algunos de mis compañeros, lo más revolucionario hoy día en democracia es ir a votar. Porque eso rompe el esquema de los poderosos que quieren acabar con la democracia. Pondré un ejemplo de 2 barrios de Sevilla. Podría coger 2 barrios también de Cádiz si tuviera los datos, pero no lo tengo y por tanto no quiero hablar de oídas. Pero seguro que coincide también con Cádiz. Las últimas elecciones, las anteriores y las otras. Barrio de los Pajaritos, Sevilla. Un barrio héroe en la lucha contra el franquismo y a favor de la democracia. Un barrio que se tiraba a la calle, que se fajaba. Llega la democracia y se olvidan de ello. La democracia liberal respira mal por los barrios. Habría que ponerle un poquito de guindilla donde ustedes quieran ponérsela para que los políticos se animen un poco a patear más los barrios. Bueno, en Los Pajaritos, que está además para colmo ahora entre los barrios más pobres de España, no de Sevilla, sino de España, va a votar en torno al 20%. Un barrio que si votara, como ha votado toda la vida, evidentemente tendría un voto en una determinada línea política. Ahora nos vamos al otro polo, al barrio de Los Remedios. Va a votar en torno al 80 y al 90%, en una línea electoral política totalmente contraria. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema triunfa desincentivando y jibarizando la democracia para que la gente no vote. Porque la democracia es mejor mientras más gente votemos. Y ya sé, y vuelvo a insistir, la discusión con algunos de mis compañeros, no, pero hay una actitud pasiva, el asiento vacío, bueno, eso está muy bien y entra dentro incluso en parte en alianza con una manera de entender poética la política. Pero la verdad que la política son luego los que se sientan en el Parlamento y los que con su voto votan. Y que pueden votar unas cosas y otras no las pueden votar porque no tienen mayoría. Depende de nosotros. Eso depende de nosotros. Y yo no sé lo último que lo de las malas lenguas. Bueno, ahora un programa de televisión que yo espero que triunfe. Han contado conmigo también, la verdad que me tendrán ustedes que aguantar allí.
también. Y bueno, pero no se crean ustedes todo lo que vean en la televisión. La televisión es una performance, una interpretación, a veces con aire de grandeza, porque pretende, como por ejemplo pretendía el primer programa de televisión en el que yo participé en mi vida, que era el antiguo La Sexta Noche se llamaba, ¿no? Que incluso fijaros que hasta en el mobiliario del programa trata de imitar un parlamento, ¿no? Lo ponen así un poco de manera circular, en una parte de la bancada de los tertulianos con sensibilidad conservadora, en otros los con sensibilidad progresista, y el moderador es una especie de el speaker del parlamento, pero es mentira. Eso es mentira. No digo que los que estén allí contemos todo mentiras, no. Digo que es un debate dirigido en donde el que manda es el moderador y decide cuándo calla uno, cuándo corta al otro, de lo que se habla y de lo que se deja de hablar y cuándo tiene que entrar la publicidad. Por tanto, no se crean ustedes todo lo que pasa en los debates. Pero bueno, este programa nace en un momento en donde hay un cierto interés también dentro de la profesión en acabar con el desprestigio del periodismo, con la continua introducción en el mercado político de la mentira, de la manipulación y de todo este tipo de cosas, ¿no? Y incluso de opiniones que, en mi opinión, deberían de salir menos en los medios de comunicación, como por ejemplo algunos negacionismos y algunos tipos de historias, ¿no? Bueno, es un programa que nace con buena voluntad, pero yo vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. Es mejor que tengamos buenos programas de televisión o buenos programas de radio, pero los protagonistas son ustedes. Porque claro, si vamos a ponerle una hipótesis, que este programa verdaderamente sea un programa, bueno, maravilloso, que la leche, ¿no? El semilla del programa y que mejor desmiente todo eso. Y al final, como suele ocurrir en la televisión, pues te va a decir, ¿cuánto tiene la audiencia? Un 4%. Ya están todos los que están ahí mandando cagados, diciendo, este programa con un 4% me lo quitan. Y luego nos damos cuenta que el programa de Ana Rosa, o la Ana Rosa que sea, yo no sé si sigue o no, creo que sí, la Ana Rosa o el Ana Rosa, da igual, tiene un 17 y un 18%, pues evidentemente en política, ahí donde está, volvemos a lo mismo. ¿Por qué el poder quiere controlar los medios de comunicación? ¿Por qué el poder quiere controlar los medios de comunicación? Porque sabe que llega mucha gente y sabe que manipula a mucha gente. Por tanto, bueno, el espíritu crítico hay que tenerlo para todo, para poner la televisión y para pagarla. No tenemos excusa. Cuando yo era joven, que solamente había un canal de televisión y que luego irrumpió la UHF, que se decía que se cortaba cada 2x3 y había que ir a darle un palo a la antena para pillarla, pues claro, entonces es lo único que teníamos. Y además, yo me acuerdo cuando llegaron las parabólicas, coño, que llegaba un amigo, te decía, Dios, métete aquí, que se coge la radiotelevisión francesa. Tú dices, joder, coño, ya puedo escuchar la radiotelevisión francesa. Cosas así, ¿no? Pero ahora no, hay mucha posibilidad. No hay excusa para estar mal informado. O sea, es verdad que hay mucha desinformación, que hay mucha mentira, que el territorio está arado para eso. Es verdad que hay mucho manipulador, mucho periodista comprado, muchos medios de comunicación comprados. Yo lo digo con todas las palabras y me lo escucharéis siempre. Pero también es verdad que es nuestra responsabilidad crítica de ver los programas que tenemos que ver o no ver ninguno. Que no veáis lo bien que se está en casa leyendo un libro. Por cierto, aprovecho para decir, cítense ustedes en las librerías, no solamente en los bares. Cuando se citen ustedes con un amigo, con una amiga, con un amante, con quien sea, nos vemos en la librería tal, y después os vaya a tomar una cerveza o un vino, pero primero en la librería, porque una democracia también necesita libreros y profesores, y por cierto taxistas, si hay aquí alguno, también necesita taxistas, y no apoyar a esas marcas como por ejemplo Uber, que ha sido uno de los grandes patrocinadores con dinero de la campaña de Donald Trump, por si no lo sabíais.